El arte en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, la evolución del barroco lleva al rococó. La decoración se hace más densa y su estilo más movido. Aparecen los frontones curvos y partidos, las columnas salomónicas, etc. A finales del siglo XVIII se va a desarrollar el neoclásico, como reacción contra el barroco y el rococó. El rococó es un movimiento artístico nacido en Francia, que se desarrolla de forma progresiva entre los años 1730 y 1760 aproximadamente. Se caracteriza por el gusto por los colores luminosos, suaves y claros. Predominan las formas inspiradas en la naturaleza, la mitología, la presentación de los cuerpos desnudos, el arte oriental y especialmente los temas galantes y amorosos. Es un arte básicamente mundano, sin influencia religiosa, que trata temas de la vida diaria y las relaciones humanas. Un estilo que busca reflejar lo que es agradable, refinado, exótico y sensual. Goya se formó como un pintor del barroco tardío y del rococó, pero desarrolló un estilo propio que inició en la pintura contemporánea. Pintaba ambientes, paisajes y escenas cotidianas. Como pintor de la corte, retrató numerosas escenas de la familia de Carlos III y Carlos IV, y a personajes de la nobleza española. Más tarde, en el siglo XI, su sordera y el impacto de la guerra de la independencia inició en él una nueva etapa en la que predomina la crítica social. El arte neoclásico. El término neoclasicismo surgió en el siglo XVIII para denominar al movimiento estético que venía a reflejar en las artes los principios intelectuales de la Ilustración, que desde mediados del siglo XVIII se venían produciendo en la filosofía y consecuentemente se habían transmitido a todos los ámbitos de la cultura. Aunque, conociendo con la decadencia de Napoleón Bonaparte, el neoclasicismo fue perdiendo adeptos en favor del romanticismo. Los pintores se inspiraron en el orden y equilibrio de la antigüedad por la temática histórica y mitológica. La arquitectura se inspiró en los modelos griegos y romanos como columnas, cúpulas, arcos. Los escultores se centraron principalmente en la temática mitológica, en el retrato y el monumento funerario, obteniendo en ellos una gran belleza y perfección. A continuación podéis ver una imagen del arte del rococó y la vestimenta y un ejemplo de poema. La burguesía. El término burguesía se utiliza en las ciencias sociales para designar a la clase media acomodada y a la clase media alta de la sociedad, que posee cierto capital cultural y financiero, y es la clase social dominante del sistema capitalista. Aunque su uso inicial y específico en las ciencias sociales tiene diversas variantes y matices, y su significado original, que también se utiliza hoy en día, hace referencia a los que viven en la ciudad, en la Edad Media. El término se usó inicialmente para denominar al grupo social formado por los habitantes de los burgos, caracterizados por no ser señores feudales ni siervos, y no pertenecer ni a los estamentos privilegiados, ni al campesinado. Sus funciones socioeconómicas eran las de mercaderes, artesanos o ejercitentes de las denominadas profesiones liberales. El arte en el siglo XIX. En el siglo XIX se intentó recuperar la tradición clásica grecorromana con el neoclasicismo y las nuevas tendencias y técnicas de la sociedad liberal. Entre los pintores destacó Francisco de Goya, que plasmó con gran maestría esta sociedad. Como arquitectos destacó Antonio Gaudí por su estilo modernista. La gallina ciega es un cuadro neoclasicista de Goya destinado a decorar el Palacio del Pardo. Pertenece a una serie que Goya dedicó a la diversión campestre. Este poema pertenece a Gustavo Adolfo Bécquer, en el que personifica la pasión y el amor. Además, mezcla sus sentimientos dando lugar a metáforas y paradojas que hacen reflexionar al lector. La vestimenta en el siglo XIX. Las prendas de vestir y la moda también se vieron influenciadas por el neoclasicismo y el romanticismo. Esta moda se conoce como Regency Style, que destacó por su elegancia y ligerez heredada del Imperio francés. El arte en el siglo XX. Durante el siglo XX, los artistas rompieron con la tradición y sentaron las bases de la revolución.
En arquitectura, las nuevas técnicas permitieron construir grandes edificios. Y en pintura, los artistas se dedicaron a impresionar al espectador en el sentimiento y adentrarse en la abstracción. El Guernica es una de las obras más populares del cubismo y del siglo XX. Fue pintado por Pablo Picasso durante la Guerra Civil Española y representa lo ocurrido en Guernica en 1937, durante el ataque de las fuerzas fascistas a este municipio. Fue encargado por el gobierno de la Segunda República Española para ser expuesto en el Pabellón Español en una exposición en París. Este poema es un poema escrito por Juan Ramón Jiménez en 1936, el cual es uno de los poetas más completos de la literatura española. El poema contempla un álamo blanco por parte del yo poético, que da lugar a numerosas reflexiones. La vestimenta del siglo XX. Las faldas eran ajustadas en las caderas y se iban ensanchando de forma de campana hasta llegar al suelo. También durante esta época nacieron los trajes de sastre y los vestidos de corte, con cierta influencia masculina para las mujeres que ya empezaban a insertarse en el mundo laboral. Ahora voy a hablar del arte en el siglo XX. El arte en el siglo XX comienza al inicio de este periodo, destacándose la vanguardia artística, que avanza hacia la ciencia, la tecnología y otras ramas como la literatura. El arte del siglo XX se ve fuertemente influenciado por la política y la sociedad del momento. No escapa a la realidad, sino que brota de ella. En el arte del siglo XX hay dos características: el dadaísmo y el arte abstracto. El dadaísmo es un movimiento cultural y artístico creado con el fin de contrariar los artes, que surgió en 1916 en el Cabaret Voltaire en Zúrich. Fue propuesto por Hugo Boll, escritor de los primeros textos dadaístas. Posteriormente se unió el rumano Tristan Tzara, que llegaría a ser el emblema del dadaísmo. Una característica fundamental del dadaísmo es la oposición del concepto de razón, instaurado por el positivismo. El dadaísmo se caracteriza por rebelarse en contra de las convenciones literarias y especialmente artísticas, por burlarse del artista burgués y de su arte. Y el arte abstracto. El arte abstracto es lo contrario del figurativo. Por tanto, la abstracción no representa cosas concretas de la naturaleza, sino que propone una nueva realidad. Propone un arte puro, mirando más allá de nuestra realidad. El arte abstracto existe independientemente de la realidad. El arte abstracto no representa nada en realidad, pero como eso es imposible, los artistas abstractos tienen dos vertientes diferentes: el arte abstracto expresivo y el arte abstracto geométrico. El surrealismo. El surrealismo fue un movimiento cultural que nació en 1924 y fue desarrollado en Europa tras la Primera Guerra Mundial, influenciado en gran medida por el dadaísmo. Las obras surrealistas contienen elementos y sus otras posiciones inesperadas, y sin embargo muchos artistas y escritores surrealistas describen su obra primero como una expresión del movimiento filosófico y, lo que es más importante, concebidas como un artefacto. En el surrealismo existían dos grandes tipos: la automatista, que produce un universo de símbolos, a veces abstractos, surgidos del inconsciente y el azar, y la onírica, que recrea figurativamente asociaciones extrañas propias del mundo de los sueños. La nueva objetividad. Tras la terrible situación en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, tuvo su impacto en el mundo de la cultura y el arte, y los artistas de la década de 1920 propusieron un arte tremendamente agresivo y cargado de una crítica feroz contra la sociedad y las instituciones del poder. El movimiento acabó esencialmente en 1933, con la caída de la República de Weimar y la toma del poder por los nazis. El término se aplica a obras de arte pictórico, literatura, música, arquitectura, fotografía o cine.
Y a continuación os muestro un ejemplo de poema, el arte de Joan Miró y la vestimenta en aquellas épocas.